de que empieces, ay, súper listo, igual va a quedar ahí grabado. Bienvenidos a todos, bienvenidos a los que se conectaron, y a los que no, pues igual le vamos a compartir. Ay, Enrique, qué bueno que te hayas conectado. Bienvenidos. Una masterclass más. La idea es que puedan aprovechar este espacio con Catalina, que es experta en este tema. Se van a dar cuenta, pues digamos que nos va a ayudar un montón para el tema de la búsqueda, bien sea en el momento que están de transición o si están trabajando, les va a ayudar un montón. Catalina, dejo que te presentes, te dejo con todos aquí presentes. Perfecto, muchas gracias Andrita y mucho gusto a todos. Qué alegría poder verlos el día de hoy. Mucho gusto, mi nombre es Catalina Ortiz, yo soy especialista de liderazgo y desarrollo, trabajo para LHH en el área de desarrollo de talento y el día de hoy vengo a contarles un poquito acerca de cómo activar esas power skills, esas habilidades de poder y para eso, bueno, voy a compartir aquí mi pantalla y vamos a iniciar si les parece bien. Cualquier duda o inquietud que puedan tener la pueden escribir en el chat. También feliz si pueden prender sus cámaras para poder verlos. Aquí están viendo en pantalla, ¿correcto? Ya casi, espérate que dice que vas a presentar, ahí ya la estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces, como les decía, si pueden prender cámaras, muy feliz de poder verlos. Y cualquier duda o inquietud que puedan tener, pueden escribirla también en el chat y Sandrita con mucho gusto me estará contando las preguntas que puedan tener. ¿Listo? Entonces, bueno, para iniciar, como les venía diciendo, el día de hoy vamos a ver cómo las Power Skills pueden impulsar su búsqueda laboral. Y yo sé que este concepto es un concepto tal vez nuevo, novedoso, que puede generar muchas inquietudes de qué nos estamos refiriendo con Power Skills y por eso el día de hoy vamos a contarles a qué se refiere este concepto nuevo en el mundo laboral, en el mundo específico también de recursos humanos. Y para eso vamos a empezar contándoles un poquito, y les voy a empezar a contar un poquito acerca del contexto actual del mercado, para luego contarles un poquito acerca de lo que la inteligencia artificial está generando en las habilidades humanas y por ende en poder traer este concepto nuevo, que es el concepto de las Power Skills. Luego vamos a entrar un poquito en detalle de qué son estas Power Skills para luego entender cómo las podemos desarrollar y finalizar con unos recursos adicionales que les vamos a regalar para que ustedes puedan revisarlos, acceso a reportes importantes para que puedan seguir ahondando en este tema que es muy interesante. Entonces, para iniciar, les voy a contar un poquito acerca del contexto actual del mercado laboral. Y como muchos lo hemos venido viviendo y viendo, el mercado laboral actual cuenta con escasez de talento humano. Digamos, los estudios que estamos y hemos venido recopilando nos indican que existe una escasez en lo que son las habilidades, sobre todo las habilidades blandas o habilidades de poder que vamos a ver más adelante. Y adicional a eso también hay una escasez en esta oferta también laboral. Y esto hace que en los empleados tal vez actuales, y lo que estamos viendo también en la realidad es que los empleados actuales también están contando con brechas de habilidades. Es decir, posiciones actuales están empezando a identificar que existen brechas en las competencias necesarias para seguir avanzando, para seguir teniendo una carrera profesional un poco más acelerada. Las habilidades blandas se están viendo un poco en escasez y aquí es cuando entra la necesidad de desarrollarlas. Esto marca, como lo vemos aquí en pantalla, una escasez en las nuevas competencias. Es decir, el mercado laboral actual, en resumen, está demandando nuevas competencias que el mercado actual de empleados no estamos logrando identificar a tiempo, anticipadamente, y esto está haciendo que exista esta escasez que les mencionaba al inicio de talento humano. Y adicional a eso, en el mercado laboral actual también es importante entender y recordar que estamos viviendo una tecnología disruptiva y yo creo que esto todos lo hemos podido presenciar y notar en nuestros día a día, en nuestro día laboral, en nuestros días comunes, cuando vemos que realmente la tecnología cada vez más está siendo parte de nuestro diario vivir y tenemos que empezar a adaptarnos a ellos. Y esto también ha ido impactando el contexto del mercado laboral, haciendo que esa tecnología disruptiva marque una diferencia en lo que son el desarrollo de las competencias que son requeridas para las posiciones actuales en el mercado laboral actual. Este estudio, digamos, y todas estas tendencias las podemos ver en un reporte de Josh Bersin, que es un experto en talento humano. Él es de California y él tiene su propia compañía, que es Josh Bersin Company, que explica y mapea todo lo que son estas tendencias. Y dentro de estas tendencias nos ayuda a entender cómo la tecnología
está generando un impacto, cómo la inteligencia artificial realmente está generando un impacto en el mercado laboral actual y nos está haciendo preguntar qué impacto está teniendo la inteligencia artificial en el desarrollo de las habilidades humanas. Y aquí quisiera que cada uno se preguntara realmente qué tanto la tecnología está generando que tal vez esas habilidades que ustedes tienen humanas jueguen un rol específico, un rol protagonista en su búsqueda laboral. Y esta pregunta yo creo que es muy interesante porque nos ayuda a entender la importancia de contar con habilidades humanas, que si bien la inteligencia artificial está logrando cubrir una gran parte de las habilidades técnicas, la inteligencia artificial también está haciendo que la sed por adquirir habilidades humanas aumente. Y aquí quiero presentarles varios estudios que nos ayudan a entender realmente cómo se encuentra el estado actual del impulso de la inteligencia artificial hacia estas habilidades humanas. Y el primer estudio nos muestra que 83% de los empleados actuales creen que la inteligencia artificial hará que las habilidades exclusivamente humanas sean aún más importantes. Es decir, estamos notando, estamos percibiendo cada uno que las habilidades humanas cada vez van a ser más importantes y el 76% de los empleados anhelan una mayor conexión humana. Es decir, también se está demandando una mayor conexión humana a pesar de esta tecnología disruptiva. Entonces, aquí es muy importante poder ver cómo esta inteligencia artificial, esta tecnología, podemos utilizarla como complemento hacia el desarrollo de habilidades humanas, utilizarlo como nuestro aliado para realmente impulsar estas habilidades humanas y entrar a la revolución de las habilidades que hoy en día está empezando. Esta revolución de habilidades humanas que les menciono, lo que generalmente, digamos, y en resumen, nos muestra es que el mundo ahora está apuntándole más a quienes realmente somos, es decir, a qué habilidades realmente contamos con, entendiendo que la inteligencia artificial ya está cubriendo esas habilidades técnicas que antes se demandaban de primera instancia. Em, aquí, digamos, también según un estudio de Workday del 2025 que precisamente habla de cómo el mundo ahora está generando que hagamos más conciencia de lo que realmente podemos aportar desde las habilidades únicas humanas, nos hace una pregunta que también quería traérselas el día de hoy, y es que imaginen, y en este momento imaginemos, un mundo en donde la inteligencia artificial no solamente logra automatizar las tareas, simplificar algunas tareas como lo estamos viendo con ChatGPT o con Gemini. Imaginemos que esta inteligencia artificial también lo que hace es un poco aliviarnos esa carga tal vez técnica, esa carga que tal vez a veces nos quita tiempo para pensar en ser creativos, para ser innovadores y para fortalecer habilidades esenciales como lo son la creatividad, el liderazgo, el aprendizaje y la confianza. Y ese es el mundo que realmente va a llegar, ese es el mundo en el que realmente vamos a poder contar, y aquí es algo muy positivo de la inteligencia artificial, y es que nos va a ayudar a alivianar un poco cargas que tal vez antes nos generaban, no sé, tiempo operativo, y nos va a ayudar ahora que tengamos ese tiempo libre, entre comillas, para pensar de manera más estratégica, tener un tiempo para pensar de manera creativa, de ser más ingeniosos y poder proponer ideas distintas de manera estratégica cuando antes tal vez sin el apoyo de la inteligencia artificial no podríamos tener ese tiempo para dedicarnos a. Y para eso quisiera mostrarles este, digamos, estudio que nos marca de manera puntual en porcentajes las 5 habilidades humanas que se creen que serán irreemplazables por la inteligencia artificial. Este estudio fue hecho en 2.500 empleados alrededor de 22 países a nivel mundial por Workday en el 2025. Y los empleados podían seleccionar hasta 3 competencias que creían que serían fundamentales y serán fundamentales e irreemplazables por la inteligencia artificial. Y aquí en el estudio vemos que la primera competencia que marca como irreemplazable es la competencia del networking humano y de construcción de relaciones. La segunda es inteligencia emocional y empatía. Y aquí quisiera detenerme en cómo la inteligencia artificial, y estamos viendo, no va a poder reemplazar y seguramente no va a poder reemplazar esa sensibilidad, esa empatía, esa conexión que podemos generar con el otro de manera humana, y que está marcando también en el día de hoy una competencias necesarias para los roles actuales del trabajo y del mercado laboral actual. Aquí la inteligencia emocional, para que lo tengamos presente, se refiere a qué tanto podemos ser conscientes y comprender nuestras emociones,
pero también comprender las de los demás, pudiendo reaccionar de manera adecuada y pensar en soluciones aptas y adecuadas para las problemáticas actuales de una manera ecuánime. Y es esto muy importante porque realmente la inteligencia artificial sí nos puede dar consejos, nos puede dar de pronto como insights, estadísticas, pero ya esa regulación emocional y esa conexión con los demás únicamente viene desde lo que somos nosotros como humanos. También tenemos competencias como lo es la toma de decisiones éticas con un juicio moral, la resolución de conflictos con un 24% y la sensibilidad cultural y adaptabilidad. Entonces, aquí estamos viendo que la toma de decisiones también marca una pauta importante y la creatividad en lo que es la resolución de conflictos la vemos muy presente, que también es una habilidad muy humana que veíamos, es una de las habilidades que podríamos llegar a generar y a desarrollar más gracias a este alivio que la inteligencia artificial nos puede dar. Listo. Un segundo que... Listo, para continuar, vamos ahora a entender y a ahondar son las Power Skills. A lo que, digamos, vinimos a este masterclass y para contarles un poco de lo que son las Power Skills, recordando todas estas tendencias del mundo actual, esas tendencias de la inteligencia artificial, quisiera que pensáramos en si realmente las Power Skills están enfocadas hacia, por ejemplo, esas competencias que tienen que ver con qué tanto, por ejemplo, tenemos dominio de Excel o qué tanto tenemos dominio, por ejemplo, de algún software, preguntarnos si eso son habilidades técnicas o habilidades blandas o habilidades de poder, que es el nuevo concepto que vamos a introducir. Y yo creo que muchos cuando nos preguntamos si, por ejemplo, el dominar Excel de manera adecuada, que es un ejemplo que podemos ver en el día a día, pensamos en una habilidad dura, una habilidad técnica, ¿no? Y cuando empezamos a pensar en habilidades técnicas, podemos empezar a entender que esas habilidades técnicas también son llamadas habilidades duras y nos pueden ayudar a pensar que tal vez esas habilidades técnicas pueden llegar a ser más difíciles de adquirir que las demás habilidades que caben en la categoría de habilidades blandas. Pero la realidad y lo que hoy quiero, digamos, contarles y desmitificar, por así decirlo, es que realmente la relación entre habilidades duras y habilidades blandas es inversa. Es decir, las habilidades duras realmente son las habilidades blandas porque son esas habilidades que cambian con el tiempo. Son esas habilidades que son muy volátiles, que pueden llegar a depreciarse a futuro, que pueden llegar a ser reemplazadas por la inteligencia artificial y relativamente pueden llegar a ser fáciles de desarrollarse y por ende fáciles de aprender. Y por el otro lado tenemos las habilidades blandas que en su realidad son habilidades duras, porque son habilidades que realmente son difíciles de construir. Las habilidades blandas requieren de un tiempo largo, un tiempo extenso, de un esfuerzo realmente importante de la persona, porque tienen que ver con rasgos y comportamientos de la personalidad y son realmente críticas. Entonces, quería, digamos, iniciar introduciendo lo que es el concepto de habilidades de poder con esta frase que en inglés, digamos, puede generar un mayor impacto, pero aquí era, digamos, y lo importante es entender que y desmitificar que las habilidades blandas son fáciles de adquirir, porque las habilidades blandas son aquellas que requieren de comportamientos, que requieren de rasgos de la personalidad y se construyen a través de experiencias. Y el nuevo concepto que estamos empezando a entender con la nueva realidad actual es el concepto de las habilidades de poder, que viene a reemplazar lo que son las habilidades blandas. ¿Listo? Nosotros nombramos habilidades blandas o también habilidades líquidas, aquellas que tienen que ver con lo que realmente genera poder en el mundo laboral actual. ¿Listo? En una investigación de IBM nos muestran que estas habilidades de poder son las que realmente se deben tomar en serio hoy en día porque son las que realmente requieren de un desarrollo personal y un desarrollo que tiene que ver con un compromiso hacia el aprendizaje. Listo, un segundo. Y por ende, digamos, estas habilidades de poder generan y están ligadas con las habilidades que van a ser las habilidades del futuro. Las habilidades del futuro, según los estudios y según también este estudio que les mencionaba de IBM, nos muestra que las habilidades del futuro no van a ser las habilidades técnicas, sino que van a ser las habilidades conductuales. Las habilidades conductuales que tienen que ver con el comportamiento. Y en general las habilidades conductuales, para que la entendamos, son habilidades que tienen que ver, como les mencionaba,
con un conjunto de rasgos de personalidad, de mentalidad, de habilidades y de experiencias. Mientras que las habilidades técnicas son habilidades que se adquieren en tal vez algunos cursos o en tal vez un desarrollo en el momento. Las habilidades blandas, como lo podemos ver, tienen todo un mundo detrás que tiene que ver ya con habilidades más naturales y de la personalidad. Y gracias a este nuevo concepto, los CEOs de las organizaciones se están empezando a dar cuenta que es mucho más fácil poder adquirir habilidades técnicas que adquirir habilidades blandas. Las habilidades técnicas realmente se pueden desarrollar de una manera relativamente fácil y a un costo relativamente menor. Como lo dice aquí IBM, el estudio, son las habilidades de poder las que realmente requieren un esfuerzo propio. Y es por eso que quisiera que o sea, quisiera invitarlos en este momento a que podamos eliminar la idea de habilidades blandas y aceptemos que desarrollar las habilidades de poder es difícil, requiere de trabajo y requiere de una inversión. Y son fundamentales y claves para el futuro del trabajo. Es decir, si queremos adaptarnos al nuevo futuro y a los trabajos actuales, debemos ahora incorporar con mayor importancia las habilidades de poder y entender que van a marcar una diferencia y un valor agregado en nuestros procesos de selección o en nuestros procesos de reclutamiento. Listo. Y ahora aquí quisiera marcar mucho la diferencia en lo que son las habilidades de poder versus lo que son las habilidades versus lo que son las habilidades técnicas. Y la diferencia entre estas dos radica en cómo las habilidades son adquiridas y cómo son aplicadas en el trabajo actual y en el diario. Las habilidades de poder son adquiridas a través de hábitos, a través de rasgos personales, y estos influyen en cómo trabajamos y en cómo nos relacionamos con los demás. Mientras que las habilidades técnicas son conocimientos técnicos o de formación que podemos adquirir en cualquier experiencia de vida, incluyendo tu carrera o tu educación, que también son muy importantes. Y es por esto que estas se deben complementar. Las habilidades de poder marcan una pauta y son esenciales en tu carrera profesional y en la carrera profesional de cada uno de ustedes y marca una pauta muy importante, sobre todo en la búsqueda laboral. Y son muy necesarias y fundamentales para crear un ambiente de trabajo positivo y funcional, mientras que las habilidades técnicas son necesarias para realizar con éxito tareas técnicas en un trabajo. ¿Listo? Entonces, aquí vemos la diferencia y aquí quisiera traer una frase que aprendí hace un tiempo que dice que las habilidades técnicas logran que un reclutador pueda leer tu hoja de vida y pueda aceptar tu hoja de vida, mientras que las habilidades blandas son las que permiten que puedas continuar en tu proceso de selección, que puedas persistir en ese proceso de selección, porque es en las entrevistas, en los assessments, en donde estas habilidades blandas van a marcar la diferencia entre tú y otra persona que cuenta tal vez con las mismas habilidades técnicas. ¿Listo? Y aquí también les quería traer esta frase de este estudio de Indeed del 2025, donde nos muestra que algunos empleadores pueden preferir seleccionar candidatos que tengan un conjunto más sólido de habilidades blandas que de habilidades duras, ya que las habilidades blandas pueden ser más difíciles de desarrollar. ¿Listo? Y aquí les quiero traer esta gráfica, este listado que marca esas habilidades fundamentales del 2025. Entonces nos muestra, según el reporte de World Economic Forum, cuáles fueron esas habilidades fundamentales y críticas en el mercado laboral actual. Y dentro de estas habilidades críticas vemos que la primera es el pensamiento analítico. ¿Listo? El tener la capacidad de poder traer al día a día y a la realidad los datos, pero analizarlos de manera crítica. Y tenemos como segunda punto la resiliencia, flexibilidad y agilidad. Y tercer punto, el liderazgo y la influencia social. Aquí quisiera, digamos, que pudiéramos ver este listado con ojos críticos, entendiendo que los colores que vemos en pantalla tienen un significado específico. Las competencias que están marcadas en color morado son aquellas competencias que tienen que ver con competencias técnicas, más que todo competencias tecnológicas que, como vemos, marcan la pauta de esa tecnología disruptiva que veíamos al inicio.
Las demás, color azul, son competencias que tienen que ver más con el autoaprendizaje, la autoeficiencia, el relacionamiento con los otros, es decir, competencias que tienen que ver más con las habilidades de poder. Y estamos viendo que la mayoría son habilidades de poder. Contamos con una técnica que es la alfabetización tecnológica, que es la número 6. Esa número 6 nos marca que sí es importante que podamos aprender y entender la inteligencia artificial, la tecnología disruptiva, pero adicional vemos que para del 2025 la mayoría de las habilidades fueron habilidades de poder, iniciando por el pensamiento crítico. ¿Listo? Y ahora vamos a ver, ya entendimos en el hoy las más importantes, ahora entendamos en el 2030, en 5 años, cuáles van a ser esas habilidades que se mapean o se proyectan que van a tener un mayor crecimiento. Y en este listado, otra vez con los mismos colores, la misma convención de colores que veíamos anteriormente, vemos que en esta ocasión tres de ellas moradas marcan competencias técnicas relacionadas con la tecnología, que son el manejo de la inteligencia artificial y la big data, el poder entender la ciberseguridad y la alfabetización tecnológica, la misma que veíamos en el 2025. Vemos que la inteligencia artificial va a ser una de las principales, pero adicional a eso, el resto van a ser habilidades también de poder, iniciando por el pensamiento crítico, la resiliencia, flexibilidad y agilidad que veíamos también en la anterior diapositiva, la curiosidad y la mentalidad de un aprendizaje continuo también lo vemos en este listado. Entonces, aquí quisiera detenerme y concentrarme en las habilidades de poder que van a ser más importantes en el 2030. Y aquí vamos a, digamos, agrupar estas cuatro para poder contarles un poquito más acerca de qué significa que estas cuatro sean las más importantes en el 2030. Y antes de pasar ahí, quisiera contarles que hay un dato muy importante, que es el dato de Indeed del 2025, que marca que la resiliencia, flexibilidad y agilidad es la competencia número uno hoy en día solicitada por los CEOs. ¿Listo? Entonces, esta marca un factor importante y por eso vamos a nombrar estos cuatro elementos de este listado, los actores claves. ¿Listo? Esos actores clave para el 2030, estos actores clave dentro de los que son las habilidades de poder y vamos a entrar un poquito más a detalle y para entender qué significan estas competencias y estas habilidades. Y para eso les quisiera traer aquí una data importante que nos ayuda a entender lo que es la agilidad que vemos aquí en la competencia número 5, lo que es la creatividad en la competencia número 4 y lo que es el liderazgo y la curiosidad en las 6 y 7. Aquí me voy a ir a Pinsight, un assessment que existe en el mercado laboral actual que utilizamos hoy en día para procesos de desarrollo y selección en LHH, que brinda el poder valorar las competencias blandas de las participantes, de los empleados, para poder entender cómo se encuentran estas brechas de habilidades de liderazgo, habilidades blandas, y también poder entender cómo se encuentra este potencial y este potencial para Pinsight, este assessment que viene de Estados Unidos y fue creado por un psicólogo que se llama Martin Lanik, nos muestra que el potencial se compone de dos factores importantes, la agilidad y la orientación. El potencial de aprendizaje para Pinsight y para que lo tengamos presente para el mercado laboral actual y en este contexto se refiere a que tanto tenemos la capacidad de ser ágiles hacia el aprendizaje, adaptarnos hacia el aprendizaje, pero también qué tan dispuestos estamos para aprender, qué tanta creatividad, curiosidad y organización tenemos en el día a día. Y aquí, por eso se abre, digamos, esa orientación que veíamos que marcaba un peso del 75% dentro de este potencial, se abre para entenderlo que está compuesto de una organización y una curiosidad, muy parecidos en porcentaje ambos, y vemos que la agilidad cuenta con un 25%. También es un actor importante dentro de lo que es el potencial. Eh, y aquí es muy importante que entendamos que esta curiosidad en el día a día nos permite el poder levantar la mano, el poder preguntar, el poder preguntarnos por qué tal vez algo no está funcionando como debería funcionar. Aquí traigo ejemplos en el día a día en organizaciones que les interesa mucho que los empleados cuenten con creatividad porque son aquellos empleados que tal vez se preguntan
qué está sucediendo en la línea de producción para que tal vez el tiempo cumplido no se esté generando de manera adecuada y qué es lo que realmente, cuál es la raíz de ese problema. Y de manera curiosa indagan un poco más, van un poco más allá de lo pedido, siendo curiosos y eso marca realmente una diferencia al momento de generar un desarrollo en esas competencias y también en la perspectiva que tienen los líderes frente a esta persona y frente a su crecimiento internamente. Y también vemos que la organización en este caso tiene que ver mucho con esa diligencia y esa capacidad de poder generar a tiempo los resultados, de poder entregar a tiempo las tareas. Entonces vemos que la orientación es muy importante para el potencial y vemos que la agilidad en su momento pues se refiere a esta competencia número 5 que es que tanto me puedo adaptar yo al cambio. Entonces la adaptabilidad aquí como habilidad blanda también es muy importante porque nos ayuda a entender que tanto podemos adaptarnos a nuevos entornos, a nuevas instancias y que tanto podemos reaccionar y resolver conflictos o problemas de manera adecuada y ágil. Y, digamos, entendiendo ya lo que era la curiosidad, la agilidad dentro de lo que son los porcentajes y la importancia en el mercado actual, quisiera también contarles que el potencial, a su vez, al ser importante, también marca una pauta en el desarrollo de las competencias de liderazgo. Y las competencias de liderazgo en general las vemos agrupadas en esta competencia número 7 que vemos en pantalla, que nos muestra que también va a ser una competencia blanda muy importante para el mercado y quisiera aquí entrar en detalle de lo que son estas competencias de liderazgo. Las competencias de liderazgo también en este estudio que vemos de Pinsight nos muestra que las competencias de liderazgo no son estáticas al momento de tener un crecimiento en la contribución en nuestros roles. Entonces, cuando estamos pensando en aplicar o empezar a estar en roles de una gerencia media, por ejemplo, o de una gestión operativa, vemos que las competencias aquí que se requieren y las competencias que te pueden impulsar son distintas a las competencias que te pueden impulsar cuando ya le estás apuntando tal vez a roles un poco más senior y de alta dirección. Cuando estamos en roles un poco más de gerencia media, vemos que las competencias y las habilidades blandas que más nos pueden llegar a generar una influencia de poder, por así decirlo, estas habilidades de poder, son la organización y la ambición. ¿Listo? Lo que veíamos anteriormente, esa ambición por crecer, esa capacidad de entregar a tiempo las tareas, pero al momento de tener un cambio hacia lo que es el crecimiento en una alta dirección o un crecimiento más senior, vemos que la competencia o el actor clave que aquí marca la diferencia como habilidad de poder son las habilidades de la curiosidad y la resiliencia. Sí, vemos que son muy diferentes. ¿Por qué? Porque al momento de hacer este cambio de contribución, los líderes, el entorno laboral actual está demandando personas que puedan tener una resiliencia adecuada y aquí resiliencia hace referencia a lo que es la inteligencia emocional, que la veíamos antes en pantalla también dentro de esas habilidades que iban a ser más importantes. Y la resiliencia tiene que ver mucho con qué tanto yo reacciono de manera adecuada y de manera ecuánime ante situaciones bajo presión o ante situaciones de estrés. La resiliencia, digamos, nos ayuda a entender que lo ideal no es reaccionar de manera reactiva ni tampoco reaccionar de manera pasiva, sino realmente tomarnos el tiempo para de manera inteligente emocionalmente poder reaccionar y tomar las decisiones adecuadas. Y esto es lo que marca la diferencia en líderes de alta dirección, junto con la curiosidad, que como lo veíamos, es esa capacidad de ir más allá, de preguntarse qué está sucediendo cuando tal vez otros empleados nos están preguntando y están tal vez trabajando más de manera automática. Entonces, invitarlos en este momento a que se puedan concentrar también en esas habilidades de poder, sobre todo en estas 4 que vemos en pantalla, porque son las que realmente no solamente van a marcar la diferencia en su búsqueda laboral, en sus procesos de selección, sino también van a marcar la diferencia al momento de que estén incorporados y puedan crecer dentro de las organizaciones. ¿Listo? No sé si hasta el momento hay alguna pregunta o inquietud en el chat. No, Cata, los tienes ahí. Además, pues, la invitación es, bueno, ya tenemos una, Oscar la tiene, pues aprovechemos, Oscar, dale. Perfecto. Vale, muchas gracias por tu explicación. Tú dices que estas, bueno, pues son importantes ahora, pero se van a ver mucho más hacia 2030. Así es. Mm, digamos que en esto, pues, en mi caso, pues he estado trabajando, pero la duda mía es cómo hacer para reforzar
sobre todo en estos temas como resiliencia, flexibilidad. Eh, ¿Cómo medirlo? Pues sí, supongo que con lo que tú dices de de las pruebas y todo eso. Ujú, Y mi otra duda, pues igual yo tengo pelados que ya van a estar seguramente trabajando para esa época. ¿Cómo hacer para que ellos empiecen a trabajar en este tipo digamos, de habilidades? Pues ellos están saliendo de la universidad seguramente, pero ujú. pues me interesan las dos cosas. Entonces, Claro. ¿cómo hago, digamos, para yo estar en cierta forma trabajando en eso? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo hago para ser consciente de que sí lo estoy logrando? Pues no esperar a una entrevista o estar en un entorno laboral para verlo. Y pues también cómo hago para que en el caso de mis hijos lo puedan empezar a trabajar. Perfecto. Gracias por tu pregunta, Oscar, y muy buena pregunta. Frente a la adquisición de estas competencias, vamos a verlo justo en las siguientes diapositivas de cómo se pueden desarrollar estas competencias de poder. Y frente a la medición, exacto, como lo mencionas, existen herramientas de medición, como es este caso de Pinsight, que mide esas competencias de liderazgo, esas competencias de poder, habilidades de poder. Pero en el día a día, tal vez es preguntarnos cómo puedo ver yo la diferencia en qué tanto he venido desarrollando yo estas competencias y por qué las debería desarrollar en las personas que tú me mencionas, en los estudiantes que me mencionas. Entonces, aquí lo importante primero, siento yo, que es poder entender realmente el impacto que el no tener estas habilidades blandas, estas habilidades de poder, puede generar al momento de entrar a un entorno laboral. Es decir, cuando vemos empleados y vemos también personas que cuentan con competencias técnicas muy altas, pero carecen tal vez de estas habilidades blandas, sobre todo de líderes, por ejemplo, que carecen de la curiosidad y la resiliencia, vemos el impacto realmente en los resultados organizacionales y también vemos el impacto en la armonía, en el clima, en la cultura de la organización. Entonces, si queremos poder adaptarnos de manera adecuada a esos nuevos trabajos, a esa nueva experiencia laboral que vamos a tener, el contar con estas habilidades blandas nos va a ayudar a, primero, poder adaptarnos de manera mucho más adecuada y segundo, poder ser más exitosos desde lo que es aprender de las nuevas tareas, pero también el relacionarnos de manera adecuada con los diferentes pares, ya sea el líder, con el par bueno, en general con la organización. Entonces, creo que lo más importante aquí en cuanto a las habilidades de poder es poder ver el impacto que trae el no contar con ellas en tu crecimiento profesional porque sí tiene un impacto y sí marca la diferencia y por eso, digamos, lo interesante es que los estudios actuales lo están refrendando, porque es algo que viene ya desde el 2018 realmente el concepto de habilidades de poder, pero hasta hoy, digamos, las organizaciones se están dando cuenta que realmente contar con una persona técnicamente muy buena, pero que cuente con habilidades de relacionamiento bajas, no le genera tanto valor como alguien que tal vez cuenta con habilidades de relacionamiento altas y tal vez competencias técnicas un poco menores, pero que se pueden desarrollar. Digamos, son mucho más fáciles tú enseñarle a una persona cómo manejar Tableau, cómo manejar Power BI, a cómo ser resiliente, por ejemplo, o a cómo ser organizado. Entonces, yo creo que es ahí cuando se genera el interés y la disposición para concentrarnos en desarrollar estas habilidades. No sé si respondí tu pregunta. Sí, no, vale. Solo otra duda, ¿eso lo identifican, digamos, en el proceso de las entrevistas, en los assessments? O sea, es cuando se hace todo el estudio como completo. Sí, sí, y ahí es muy importante, y gracias por tu pregunta, porque ahí es muy importante que sepamos que los procesos de selección están migrando un poco a no solamente mapear de primera instancia las habilidades técnicas, sino también mapear en primera instancia y anticiparse a mapear estas habilidades blandas antes de seleccionar a alguien. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta de este impacto, de que tal vez si yo no reviso antes cómo es esta creatividad, esta resiliencia, que es clave para este rol, antes de contratar a la persona, pues va a ser muy difícil y va a generar un costo mayor para la organización y para el desarrollo. Entonces, las organizaciones sí están empezando a incorporar nuevos assessments, nuevas habilidades, nuevas formas de evaluar, que no solamente evalúan competencias técnicas, sino también evalúan habilidades blandas. O en este caso, habilidades de poder. ¿Listo? Estas habilidades de poder son las que realmente marcan las diferencias en estos procesos de reclutamiento. Vale, Mm. gracias. Gracias a ti. Listo. Y continuando un poco con esta explicación, quisiera, digamos, centrarme digamos, mostrarles aquí de manera textual lo que es la resiliencia y la curiosidad, en donde vemos que los niveles superiores de curiosidad marcan la diferencia en las personas que generan un pensamiento estratégico en las compañías.
La curiosidad es el inicio, por así decirlo, y es como la raíz que genera y que garantiza que se pueda tener un pensamiento estratégico, un pensamiento que no solo vaya en el corto plazo, sino un pensamiento que piense a largo plazo. Y eso es lo que la curiosidad genera. Y por eso también vemos que la curiosidad y el poder mapear esa curiosidad hace que los líderes hoy en día estén demandándolas más y estén dando una prioridad mayor frente a otras habilidades técnicas. Otra habilidad de poder, como lo veíamos, era la resiliencia, que como lo veníamos mencionando, la resiliencia tiene que ver con que tanto los líderes saben gestionar sus emociones y mantenerse tranquilos bajo presión. Esa es una habilidad de poder de éxito, realmente es una habilidad que garantiza el éxito, entendiendo que yo creo que todos lo hemos podido ver hoy en día, los empleados estamos demandando líderes más empáticos, líderes que realmente puedan escuchar, líderes que puedan comunicar. Y a eso se refiere también la resiliencia, a líderes que puedan manejar de manera ecuánime situaciones de estrés, que puedan realmente manejar sus emociones y de manera asertiva comunicar o resolver. Ya hoy en día, digamos, eso es algo que también los empleados eligen antes de entrar a un trabajo o aplicar a un trabajo. Entienden primero cómo es ese clima, cómo es esa cultura, cómo es el tipo de liderazgo, porque hoy en día la demanda es distinta y lo que marcó la diferencia en esto fue la pandemia. La pandemia fue lo que hizo que migráramos a un liderazgo mucho más empático y a un liderazgo centrado en el humano. ¿Listo? Que eso también es algo muy importante. Y ahora aquí vamos a pasar un poco a cómo desarrollar estas competencias, estas habilidades de poder. Y aquí, según los estudios, quisiera contarles que las habilidades de poder se pueden desarrollar a través de tres formas distintas: discusiones, debates y situaciones desafiantes. Como lo vemos y lo vimos en las diferencias entre lo que es una habilidad de poder y una habilidad técnica, las habilidades de poder no se construyen como lo estamos viendo o como estamos acostumbrados a través de cursos o a través de cátedra o a través de tal vez sí, cursos o certificados. Sí hay certificados que están vinculados con las habilidades de poder y las habilidades blandas, que son muy valiosos, pero en la práctica es cuando realmente esas habilidades de poder se construyen. Estas habilidades, como lo veníamos diciendo, toman un tiempo para construirse, toman esfuerzo propio desde la personalidad, desde las motivaciones naturales de cada individuo y únicas de cada individuo. Y es por eso que tener espacios de discusiones, debates y situaciones que desafíen marcan realmente una construcción de estas habilidades. Entonces, aquí quiero que también pensemos en esas habilidades blandas que cada uno puede llegar a tener y si quieren compartirlo por el chat, bienvenido. Y en ese caso yo voy a dar un ejemplo personal en donde, por ejemplo, si yo me cuestiono qué habilidades blandas tengo y en este caso qué habilidades de poder tengo y qué habilidades marcan la diferencia, puedo, digamos, encontrar que tengo una habilidad de poder que es la escucha activa. Y esta escucha activa, cuando yo me pongo a pensar cómo la adquirí, me doy cuenta que precisamente la adquirí a través de experiencias. Experiencias que han venido desde lo que son mi crianza, pero también desde lo que ha sido mi colegio, mi universidad, mis primeras experiencias laborales, que han hecho que a través de tal vez tener discusiones en mi colegio o en mis amistades, pude empezar a recordar y poder construir lo que era escuchar al otro, lo que era poder tener amistades donde se pudiera tener una comunicación clara, abierta. Y eso es lo que ha marcado que yo hoy en día cuente con una escucha activa, que en mi trabajo actual puedo poner, digamos, al servicio y puedo realmente explotarla en su debida manera y poder, por ende, ver que esto tiene un impacto distinto en mis resultados en el diario. Entonces, yo creo que cada uno tiene su habilidad de poder tal vez mapear, esa habilidad que ustedes dicen, no sé cómo la adquirí, no la adquirí a través de una formación, ni un curso, pero la tengo. Y ahí es cuando, si queremos tener otras habilidades de poder, porque queremos siempre estar en constante mejoría, debemos entonces enfrentarnos a incomodarnos a discusiones, a tal vez tener situaciones desafiantes que a través del error y la práctica podamos empezar a construirlas. Y por eso hay programas de desarrollo que ofrecemos aquí en el EHH, pero también hay programas de desarrollo que en general se ofrecen para este tipo de fines, que son experiencias, actividades e interacciones grupales. Entonces, una muy buena forma, Oscar, también la pregunta que me mencionabas, es poder hacer que las personas que queremos que desarrollen estas habilidades de poder se enfrenten a situaciones tal vez que para ellos puedan ser incómodas, pero que sean interacciones tal vez grupales, actividades, experiencias que realmente lo que hagan sea generar este tipo de aprendizajes.
En la mayoría de los casos, tus habilidades de poder, como lo vemos aquí en pantalla, pueden ayudar a mejorar tus habilidades duras. Y es aquí cuando quisiera relacionar estos dos tipos de habilidades, porque también es importante que no dejemos de lado las habilidades duras, que entendamos que el poder tener habilidades blandas potencia nuestras habilidades duras. Y yo creo que había una comprensión tal vez distinta antes, en donde se pensaba que lo más importante era tu habilidad técnica, que el punto inicial era partir de esta habilidad técnica, pero ahorita lo que estamos viendo es que es inverso, es que tal vez el contar primero con estas habilidades blandas sea lo que potencie el poder desarrollar estas competencias duras. Y aquí un ejemplo puntual en el mercado, por así decirlo, es el caso de un desarrollador de software que es orientado al detalle. Entonces podemos tener dos desarrolladores de software, uno orientado al detalle y uno tal vez no tan orientado al detalle. El que es orientado al detalle lo que va a poder hacer es entender esos errores que tal vez nadie más ve, el corregir esos errores en el software y poder tener un mejor desempeño de sus tareas y un mejor desempeño laboral y por ende fortalecer su habilidad dura de desarrollo de software. ¿Listo? Entonces, aquí también los invito a que dentro de sus hojas de vida no dejen de lado sus habilidades de poder, que puedan mapearlas, puedan escribirlas, puedan tal vez encontrar realmente esa habilidad blanda que con el nombre de hoy en día agrupa esas experiencias que ustedes han tenido anteriormente, que los han construido y han marcado para que hoy puedan ustedes contar con esa habilidad de poder que tal vez alguien más no pueda ofrecer. ¿Listo? Y aquí quisiera decirles que al dedicar tiempo y esfuerzo a desarrollar sus habilidades importantes, que en este caso son las habilidades de poder, ustedes mismos pueden abrir más puertas profesionales. ¿Listo? Em, como les decía, el que ustedes cuenten con habilidades de poder es lo que realmente va a generar que ustedes puedan permanecer en esos procesos de selección. Seguramente al inicio, la hoja de vida, la habilidad técnica que ahora va a tener también las habilidades de poder, es lo que les va a dar tal vez la entrada a esa entrevista, pero el que ustedes entren a esa entrevista con habilidades de poder muy bien mapeadas y que las puedan reflejar, es lo que les va a dar ese impulso para continuar en esos procesos de selección. Y aquí quisiera resumir ese top de habilidades de poder del 2025, que vimos que son pensamiento analítico, resiliencia, flexibilidad y agilidad, y liderazgo e influencia social. Recordemos que la segunda, que es resiliencia, flexibilidad y agilidad, es la número uno hoy en día solicitada por los CEOs. ¿Listo? Que marca la diferencia también en lo que es ir de un nivel de contribución de un nivel medio a un nivel de contribución de alta dirección. Y para el 2030, en 5 años, que es ya casi porque el tiempo pasa muy rápido, vemos que el top de habilidades del 2030 van a ser la inteligencia artificial y la big data, entendiendo y pudiendo abrazar y acoger lo que es esta disrupción tecnológica que necesitamos realmente abrazar, pero que también necesitamos tener en cuenta que la resiliencia, flexibilidad y agilidad van a seguir siendo y va a seguir siendo el número 2 en este top de competencias, junto con el pensamiento analítico, ¿listo? Que va más allá del pensamiento crítico también en ese aspecto. Y aquí, antes de pasar a sus preguntas, quisiera contarles que hay recursos disponibles para que podamos continuar con este aprendizaje. Yo sé que este concepto de habilidades de poder genera muchas preguntas y genera también mucha sed por entender el mercado laboral actual y mucha también emoción y motivación de poder realmente entender estas competencias para poder incorporarlas y por eso quiero contarles que tenemos recursos disponibles para eso. Aquí dejé los primeros tres que para mí generaron mayor valor en lo que fue y en lo que ha sido la investigación de estas competencias. Tenemos primero el reporte o el video de Josh Bersin, también hay un reporte de él escrito, pero el video es bastante interactivo y interesante, es una entrevista muy interesante que le hacen, en donde él habla de cómo está el liderazgo y desarrollo hoy en el mercado y habla de la necesidad de esas competencias y cómo abrazar la inteligencia artificial. Tenemos otro recurso que es el de Future of Work, que sale anualmente. El del 2025 ha estado disponible y está disponible, que también marca mucho y está ahí todos los estudios de las competencias que vimos y que son más importantes hoy y para el 2030. Y vemos también un tercer reporte que es cómo la inteligencia artificial genera esta revolución, ¿no? Como hay una nueva revolución, una nueva
era de innovación en ese aspecto, gracias a la inteligencia artificial, que es un reporte de Workday también del 2025, entonces muy invitados también a leerlos y que puedan, ojalá, incorporar estas habilidades de poder y este lenguaje ahora en su día a día y en su búsqueda laboral para que puedan tener procesos muy exitosos. ¿Alguna inquietud, pregunta? El espacio está abierto para ustedes. Cata, súper claro, pero no sé si tengan preguntas. Aprovechemos a Cata. Ujú. Claro que sí, adelante. Oscar, dale. No, mira, es que pues estaba revisando el tema, por ejemplo, del CV de LinkedIn. Pues hemos revisado mucho ese tema y a veces en algunos puntos, cuando uno coloca como estas habilidades blandas, como que lo ven como muy genéricas y dicen que eso no hay que colocarlo, que igual pues yo estaba revisando y Ujú, por lo menos en el CV sí tengo temas de liderazgo de equipo, tengo de ujú, comunicación, ujú, pero sí me he visto en eso, ¿sí? Como que a ujú, veces en ujú, algunos procesos o en tanta cosa que uno mira, que no coloque esas vainas, que porque eso es en cierta forma muy genérico y eso se revisará seguramente después. Pero mi ujú, duda es esa. Uno ujú. utiliza hashtags, por ejemplo, en el tema del LinkedIn, utiliza estas barritas en la parte de arriba. Exacto. Ujú, Es bueno incluirlo, es bueno como llamar la atención también en el tema del perfil, no dejarlo de pronto como tan técnico, pues yo estaba mirando, de ujú, pronto el mío lo he dejado un poco más hacia allá, a pesar de que pues mi interés sí es el tema más hacia gerencia media, gerencia un poquito más alta. Entonces, ¿cómo manejarlo? Y ujú, lo otro, en el tema de las entrevistas, desde la primera que le hacen a uno, ujú, cómo darle como realce a esa parte? Porque pues ujú, igual uno se prepara para ese tipo de situaciones, pero igual ustedes como psicólogas o bueno, como ujú, expertas en el tema, pues lo empiezan a leer. Entonces, ¿cómo lo pondría, digamos, para que no sea como algo muy genérico, como para darle el realce? Y ujú, total. cómo interactuar para poder mostrar que sí se está trabajando en eso, porque pues De acuerdo. tú me dejas a mí ahí también que en un punto, porque pues yo he estado mirando muchos cursos y mucha vaina de Ujú, lectura y toda esta vaina para poder como ujú, tener esas habilidades, pero entonces ya cuando ujú. uno lo mira con experiencias, actividades, pues ese es un tema como más de interactuar para poderlo adquirir, pero ¿cómo hacer ese balance para poderlo tener Perfecto. en las dos cosas? Perfecto. Y tal cual como lo mencionas, yo creo que es un balance en el sentido de no descartar esas habilidades técnicas dentro de lo que es nuestro perfil de LinkedIn o nuestra hoja de vida, porque sí son muy importantes esas habilidades técnicas que hemos adquirido, pero también es muy importante complementarlo con esas habilidades de poder y al momento de incorporar esas habilidades de poder dentro de esas palabras claves que sí es importante ponerlas, digamos, es importante que al seleccionar esas palabras podamos leer estos recursos, podamos leer también en internet, entender a través de lecturas cómo es ese nombre de esa competencia. Digamos, es muy importante el lenguaje que utilicemos para poder de manera muy profesional y de impacto demostrar lo que es esa competencia. Entonces, me voy a volver aquí un poquito a las competencias que les mencionaba del listado que vemos aquí nombres que generan un poco más de impacto, nombres que realmente agrupan y lo que marcan la tendencia de hoy en día. Entonces sí creo que hay que tener cuidado al momento de seleccionar y el lenguaje de esas palabras para que generen el impacto que deseamos. Y también un consejo que aquí lo uno con cómo demostrarlo en las entrevistas es en el perfil de LinkedIn, además de poner algunas palabras claves, esas habilidades de poder, poder también dentro de la biografía que podemos poner en LinkedIn nuestra experiencia laboral, pero también poder esas habilidades de poder a través de experiencias que hayamos tenido. Entonces, poder, digamos, de alguna forma contar cómo esa habilidad de poder ha sido adquirida y eso marca también un engagement distinto en el reclutador al momento de leer tu biografía. Entonces, ver esas experiencias que has tenido. Entonces, no sé, por ejemplo, puede llegar a ser un ejemplo que también he podido ver es el cambio de industrias que he podido tener ha generado en mí el poder tener la habilidad de adaptación al cambio o la habilidad de ser ágil al cambio. Y ahí se ve distinto, en vez de tal vez decir soy ágil y adaptable al cambio. ¿Sí? Entonces,
el contar esa historia, creo que también va a ser muy importante en LinkedIn y en la hoja de vida y en las entrevistas. Entonces también al momento de cuando nos entrevisten y que nos pregunten sobre nuestras fortalezas, sobre nuestro diferenciador, nuestro valor agregado, lo contemos a través de la historia, a través de experiencias reales que han sucedido en nuestra vida, que nos han permitido tener esa habilidad. Y el reclutador ahí va a poder ver que no solamente mencionaste o mencionaron las habilidades que son de poder, sino que va a entender qué tan fuertes son esas habilidades de poder en ti gracias a esas experiencias que mencionaste. Sí, y sabes que, solo para terminar, porque te lo digo, porque Ujú. por ejemplo, esta palabra resiliencia está muy, digamos, como trajinada, entonces todo el Ajá, mundo es resiliente hoy en día, eso en cualquier ajá, evento, en cualquier, yo soy resiliente, entonces es ajá, como para no caer en ese claro, tipo de situaciones. Vale, exacto. Entonces eso ahí contar el por qué ayuda mucho a entender qué es la resiliencia para ti y por qué la estás poniendo en tu hoja de vida. listo, muchas gracias. Gracias. Creo que Gina tiene Tenemos la a mano Gina, levantada. sí. Perfecto. Adelante. Hola, buenos días. Qué pena que no puedo encender en este momento la cámara. No te preocupes. La pregunta que yo tengo es un poco más a partir de la experiencia que tú y de pronto Sandra tienen como en este tema del personal y es hasta dónde desarrollar esta habilidad de resiliencia puede jugarnos en contra en la medida que de pronto no sean como firmes o respetados los límites que nosotros lleguemos a colocar en las diferentes situaciones. Ok, ok, perfecto. Voy a contarte un poquito cómo entiendo la pregunta para ver si la entendí bien. Es decir, como la resiliencia, tal vez el seguir intentando las cosas puede ser contraproducente cuando tal vez está cruzando nuestros límites, ¿sí? Sí, y sobre todo también, digamos, no sé, en una retroalimentación de nuestros superiores ya directamente, o sea, ejerciendo, no en el proceso de selección, sino ya ejerciendo, que de Ujú, pronto, no sé, pues obviamente van a haber comentarios y situaciones que nos lleven a nosotros a tener una oportunidad de mejora, pero ¿cómo se sabe o cómo logras identificar que justamente esa resiliencia no es que están pasando tus límites? ujú, entiendo. Gracias por tu pregunta. Y aquí es importante devolvernos un poquito a lo que es el concepto de la resiliencia. Y la resiliencia nos está hablando de cómo nosotros reaccionamos ante situaciones de estrés y bajo presión de manera adecuada, de manera ecuánime, por así decirlo, sin ser explosivos y tampoco sin ser pasivos. Es decir, poder tomarnos el tiempo adecuado, el tiempo que sea necesario para ese momento, para poder reaccionar de una manera adecuada, tomar la decisión adecuada y buscar las soluciones adecuadas. Entonces, al momento, lo que me preguntas frente a la práctica del momento de ejercer esos límites. Aquí la resiliencia lo que te está ayudando es a que puedas realmente tomarte o ver qué tanta tienes la habilidad para reaccionar sin tanta emocionalidad, es decir, siendo inteligente emocionalmente. Y dentro de esa inteligencia emocional, bueno, ya viene otro componente distinto, que es esos límites o ese contexto actual que puedes o que se puede estar llegar o que se puede estar viviendo en su momento que debería ser, digamos, unido a esa inteligencia emocional para la toma de decisiones adecuadas que te garanticen que estás poniendo el límite adecuado. Entonces, yo creo que es importante aquí no confundir tal vez la resiliencia con el exceder nuestros límites o el ampliar nuestros límites o el seguir intentando sin importar cuál sea el contexto, cuál sean nuestros límites, sino que la resiliencia lo que se está refiriendo es a que tanto de manera inteligente podemos nosotros entender nuestras emociones, entender las de los demás y a partir de ahí tomar la decisión adecuada que respete el límite que queremos poner. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, seguramente también estaba como entendiendo mal el término en la medida que muchas veces se entiende resiliencia como al hecho de igual solucionar sin importar lo que esté pasando. Ujú. Y es ahí Sí, donde de pronto en mi caso, pues sí, como que pasaban los límites. exacto, y tal vez ahí la competencia o la habilidad de poder que te puede ayudar es esa competencia de comunicar asertivamente en situaciones de estrés o en resolución de conflictos, el poder de manera asertiva poner el límite, de manera asertiva poner hasta aquí voy, de manera asertiva poder decir, no sé, poner el límite de tiempo, de espacio, de manera asertiva que te haga sentir a ti cómoda y que por ende la otra persona lo entienda de manera adecuada y genere un buen ambiente laboral en ese aspecto. Entonces,
digamos, ese ejemplo que me acabas de poner, Gina, muchas gracias porque es un ejemplo que nos muestra la necesidad realmente que tenemos de tener habilidades de poder. Sin habilidades de poder, realmente el poner límites, sin habilidades de poder, no podríamos poner esos límites o, por ejemplo, entender realmente esas situaciones de estrés de manera adecuada. Entonces, como lo ves y como lo vemos en pequeñas cositas del día a día, vemos la necesidad de poder desarrollarlas. Y aquí, en tu ejemplo, la comunicación asertiva es una gran habilidad de poder. Vale, muchísimas gracias. Con gusto. Súper claro, Cata. Súper, me Te alegra. quedó súper claro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Cata, creo que no. ¿No? Perfecto. Súper. No, listo. Aquí les voy a dejar los recursos para que le tomen fotos si desean y cualquier duda o inquietud, también aquí estoy pendiente de lo que necesiten. Mi nombre es Catalina Ortiz, me pueden buscar también por LinkedIn y cualquier duda estaré muy pendiente. Cata, muchas, muchas gracias. Súper claro y este tema súper interesante. Entonces, de verdad, Cata, muchas gracias por el tiempo. A ustedes. Y a todos, muchísimas gracias por conectarse. Nos vemos pronto, Cata. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a Muchas todos por gracias, conectarse también. Que estén muy amables. bien. Un Muchas feliz día. Buena gracias, Un que suerte. estén gusto. bien. Hasta luego. Abrazo.